casi 100 años, pero sigue generando conversaciones. El hombre más rico de Babilonia. Así es, de George S. Clason. Y no solo tenemos el libro, sino también videos, discusiones en foros, reseñas actuales que le dan otra mirada. Exacto. Queremos entender por qué estos principios, que parecen tan básicos, ¿no?, de 1926, todavía resuenan. O sea, ¿cuáles son esas lecciones clave si cruzamos el libro con lo que se dice hoy? Precisamente. Y la figura central, Arcad, que pasa de ser un simple escriba a un magnate, es clave. Sus lecciones son el centro del libro. Y lo interesante, viendo las fuentes, es cómo estas ideas, aunque simples, provocan debates hoy en día, sobre si aplican, cómo aplican. Muy bien. Entremos en materia entonces. El consejo, yo creo que más conocido es, págate a ti primero. El fundamental. Guardar al menos una décima parte, no. El 10% de lo que ganas. Está la anécdota de Arcad con Algamish, el prestamista. Claro. Pero, ¿qué vemos en las discusiones de ahora sobre esto? Ahí se pone, digamos, interesante. Porque el libro lo pinta casi como un acto de magia inicial. Ajá. Pero en los foros, en Reddit o en comentarios surge la pregunta, ¿es realista ese 10% hoy para todo el mundo? Con trabajos más precarios, deudas altas. Claro, el contexto cambia. Se reconoce el valor psicológico, sí, esa idea de la semilla de la riqueza, pero se cuestiona si es viable para empezar para mucha gente. Es un matiz que no está tan presente en el texto original. Entiendo. O sea, ya el primer paso genera una tensión entre la simpleza del libro y la complejidad actual que vemos en las fuentes. Exacto. Diferenciar necesidades de deseos. Sí, y las fuentes más modernas aterrizan mucho esto. Hablan de los famosos gastos hormiga, ¿no? Esos pequeños gastos que suman. Ese cafecito diario, la suscripción que ni usas. Y mencionan lo útil que es registrar todo para entender a dónde se va el dinero. No es solo ponerse límites, es como un diagnóstico primero. Ajá. El plan de Dabasir, ese de vivir con 710, ahorrar 110 y pagar deudas con 210, algunos análisis lo citan, pero más como un ejemplo de estructura, no una fórmula mágica universal. Tiene sentido. Controlar gastos hace que el primer principio sea más factible, supongo. Definitivamente. Si no, ¿de dónde sacas ese 10%? Bueno, y con ese ahorro bajo control llegamos al tercer pilar. Haz que tu oro se multiplique, invertir. Recordemos la historia de Arcad, ¿no? Cuando pierde sus ahorros por confiárselos a Asmur, el fabricante de ladrillos, para comprar joyas. Sí, un error clásico. Y la lección del libro es, busca consejo de expertos en cada tema. Joyeros para joyas, panaderos para pan. Sí, pero fíjate que aquí las fuentes actuales le añaden capas. La cuarta ley del oro, la de proteger el capital, sigue siendo básica, claro. Y buscar consejo experto también. Pero los videos y discusiones de hoy enfatizan algo que Clason apenas toca, la propia educación financiera. O sea, no basta con confiar ciegamente. entender un poco dónde te metes. Exacto. Hay que entender mínimamente dónde se invierte, sobre todo hoy con opciones mucho más complejas que comprar joyas. La seguridad primero, sí, pero las fuentes debaten cómo equilibrar eso con la necesidad de que el dinero crezca, especialmente con la inflación. El libro sigue con más consejos. La quinta cura, tener casa propia, como inversión. ¿Cómo se ve eso hoy? Bueno, ahí las fuentes lo matizan bastante. Dicen sí, puede ser una meta importante, pero ojo. ¿Ojo con qué? Recalcan la necesidad de una planificación financiera muy sólida. Piensa en los costos actuales, hipotecas, mantenimiento, impuestos. A veces esos costos pueden superar el beneficio como inversión para algunas personas. No es tan universalmente bueno como a veces se interpreta del libro. Entendido. Y luego están asegurar ingresos para el futuro, la sexta cura, y aumentar la habilidad para ganar más, la séptima. Esas dos ideas son muy potentes y se comentan mucho. La séptima, sobre todo, la de aumentar la habilidad para generar ingresos, resuena fuerte en las fuentes que hablan de aprendizaje continuo. Claro, adaptarse. En la economía de hoy, esa capacidad de aprender y adquirir nuevas habilidades se ve como crucial para la seguridad financiera a largo plazo, quizás incluso más que una inversión puntual. Y se habla también de la suerte, ¿no? El libro la llama fortuna caprichosa y argumenta que la suerte favorece a los preparados, a los que actúan, los que no dejan pasar las oportunidades. Rechaza el juego, claro. ¿Y las discusiones actuales?
A veces profundizan un poco más. Reconocen la importancia de la acción individual, sí, pero también, bueno, debaten sobre factores externos, sistémicos, que el libro obviamente no aborda. Sin tomar partido nosotros, claro. Hay un dato de contexto interesante que surge en algunos foros. Clason publicó esto justo antes de la Gran Depresión, y su propia empresa de mapas quebró en esa crisis. Cierto. Es un dato que a veces se usa para poner en perspectiva la, digamos, aparente simplicidad de sus consejos. Sí. Y las críticas sobre esa simplicidad o los anacronismos históricos son comunes. Las ves en reseñas, en foros. Pero aún así, el consenso en buena parte del material que revisamos es que su valor sigue vigente como una introducción fundamental ¿Una introducción a qué exactamente? a la mentalidad financiera correcta. Funciona muy bien como punto de partida, sobre todo para quienes recién empiezan a interesarse en manejar mejor su dinero. Entonces, resumiendo, las ideas centrales que cruzan todo son la disciplina de ahorrar una parte sí o sí, gestionar los gastos conscientemente y ser prudente al invertir, buscando saber más, ya sea con expertos o por cuenta propia. Exacto. Lo que nos deja con una reflexión final quizás. En este mundo financiero actual que es hipercomplejo comparado con Babilonia, ¿son suficientes estos principios tan básicos, casi centenarios? ¿O es precisamente esa simplicidad, esa claridad casi como un faro, lo que más se necesita hoy para no perderse en la complejidad y poder construir paso a paso una base sólida para la prosperidad? Hoy vamos a sumergirnos en un texto que, bueno,